la República y el Reino de Yucatán, que fueron 3 veces una nación libre y soberana. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos, hoy les hablaré sobre el Reino y la República de Yucatán. Te diré que lo más importante fue que Yucatán elaboró una constitución, la más vanguardista del mundo en su momento, ya que ésta incorporaba la separación de poderes y el juicio de amparo. Era única y muy adelantada a su tiempo, y claro está, fue detenida desde la Ciudad de México porque eso no podía ser, según ocurrió en esos momentos. Pero te diré y te preguntarás cómo pasaron esas cosas. Primero, les diré que Yucatán, con una forma de hablar el español nada en común con el centro del México actual, y a todas luces una región con una riqueza cultural única e independiente, sus habitantes son los oriundos de esa región, físicamente muy diferentes al resto de México. No tenemos nada en común. Poseen una idiosincrasia y una forma de vida que fue durante siglos muy diferente al Valle de México. Además de que los mayas fueron uno de los pocos pueblos valientes que nunca se rindieron ni se traicionaron a sí mismos. Los mayas nunca fueron conquistados en su totalidad por los españoles. Algunos opinan que sí, hoy en día Yucatán debía ser otra nación libre y soberana. Aquí les aclaro, hablo de la península en su conjunto, no del estado de Yucatán. Ahora bien, si recordamos los antecedentes de Yucatán, les diré que fue en el año de 1617 cuando la península fue considerada una capitanía general, que dependía de Nueva España, pero debido a su situación geográfica se mantuvo con ciertas libertades, y durante el virreinato español, poco más de 300 años, la provincia y capitanía de Yucatán abarcaban incluso los territorios actuales de los estados mexicanos de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, la totalidad de Honduras, lo que correspondería nominalmente hoy a los territorios del norte del Petén, a la totalidad de Belice, una parte de Guatemala y una parte de Chiapas. El caso es que en 1786 la corona española implementa el régimen de intendencias y el territorio pasó de llamarse la Capitanía de Yucatán a llamarse la Intendencia de Yucatán, conservando sus mismos límites y territorios, pero había escasa comunicación con la Ciudad de México. En los hechos tenían cierta autonomía e independencia observada durante siglos, durante toda la época colonial, lo cual permaneció constante al momento de la independencia. Te diré que esos deseos de libertad se vieron cumplidos ya en 2 ocasiones, primeramente, en las que se declaró una nación independiente. La primera vez que ocurrió esto fue en 1823, la segunda vez en 1841, y el reino maya dejó de existir en 1901. Tenemos 3, la primera república en 1823, la segunda república en 1841, y el reino maya existió desde la época antes de la llegada de los españoles hasta el año de 1901. Aquí cabe recordar que durante toda la época colonial, poco más de 3 siglos, la península de Yucatán en su conjunto, es decir, lo que hoy son los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, entre otros, una vez formaron una unidad económica, un solo territorio sin límites políticos internos. Era así, toda la península de Yucatán incluso se extendía más al sur, como ya les comenté, abarcando territorios, partes de Guatemala, todo Belice y algunos otros estados como Chiapas. De ese tamaño, por increíble que suene, era la provincia de Yucatán. Y cuando ésta proclamó su independencia por primera vez, te aclaro que mientras gobernaron los virreyes españoles, Yucatán no les interesaba porque no era una región de la que pudieran extraer muchos recursos valiosos, así que se mantenía alejada y un poco ajena y distante desde la Ciudad de México. Tenía pocas cosas en común y nunca mantuvo relaciones estrechas ni fuertes con la Ciudad de México. No tenía una vía de acceso directa, era difícil comunicarse con ella, incluso se hacía de la manera más usual
a través de puertos, por vía marítima de ahí al puerto de Veracruz y de ahí a la Ciudad de México. No había una conexión terrestre efectiva, eficaz, un camino directo que pudiera llevar a los habitantes desde la Ciudad de México a la capital de Yucatán, a lo que era la sede de la intendencia en esos años, o la sede de gobierno. Los caminos no eran como el dicho tradicional de que todos los caminos llevaban a Roma. Una de las claves, un paréntesis que les hago, una de las claves del éxito del Imperio Romano, como reflexión, era que había caminos muy efectivos que te comunicaban a la ciudad de Roma de manera rápida. Aquí era lo contrario, no había caminos que comunicaran Yucatán con la Ciudad de México. Por lo mismo, era una región que se mantenía con cierta independencia y libertad, muy ajena y alejada de la Ciudad de México en la realidad y en los hechos. Si comprendemos que era un territorio que durante esos, como les he dicho, 300 años se había administrado casi de manera totalmente independiente, cuando México se independiza, cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México, cuando Agustín de Iturbide proclama el primer imperio mexicano y pretende controlar desde la Ciudad de México a Yucatán, eso lógicamente no fue bien recibido en Yucatán, ya que por más de 300 años habían sido prácticamente independientes. Y debido a esto, y también a que fue depuesto Agustín de Iturbide y se funda la primera República Mexicana, ya había descontento en Yucatán, y de esta manera se fundó en Yucatán. Cuando en México se funda la primera república el 29 de mayo de 1823, inicia el movimiento para declarar independiente a Yucatán por primera vez. Esto sucedió el 23 de diciembre de 1823, cuando Yucatán se declara como una república, como un estado independiente, y aceptó integrarse a la República Mexicana, pero con su independencia, conservando su independencia. Esto fue el 23 de diciembre de 1823. Y aquí te comento que la segunda ocasión que lo hizo se independizó después otra vez en 1840, cuando nace la denominada Segunda República de Yucatán, la cual fracasó por las cuestiones que te voy a comentar y se reincorporó definitivamente a México en 1848. Ahora bien, les diré que los yucatecos siempre quisieron mantener su independencia aunque se anexaron a la República Mexicana, y lo consiguieron por un tiempo, pero al cabo de 12 años, recordemos que Santa Anna dividió a México a través de la proclamación de su nación centralista. México era una nación próspera, en auge, teníamos paz social, todo avanzaba, funcionaba maravillosamente bien. Eso no le gustó a Santa Anna, que todo funcionara bien, y este fue el que decidió dividir a México y dar al traste con todo a través de la proclamación de su nación centralista. Una gran parte de los estados más fuertes que integraban hasta ese momento la República Mexicana se rebelaron contra Santa Anna, lo que ocasionó una primer gran guerra civil en México, los centralistas contra los federalistas, pero todo esto fue provocado por Santa Anna. Las cosas no se tiene uno que esperar hasta ver los resultados más evidentes. Es obvio que él pudo ver, que Santa Anna pudo ver, que no era bien recibida sus medidas, la proclamación de su nación centralista no era bien recibida y que tenía un efecto adverso en la paz social de México. Sin embargo, no pensando primeramente en la nación mexicana, sino en sus intereses personales, decidió continuar adelante con la división social en México entre centralistas y federalistas. Así fue que, motivo a eso, se burbujearon, ebulleron y se exacerbaron más los ánimos en Texas, quien proclamó su independencia. También en otras partes de México, incluso Zacatecas también proclamó su independencia, entre otros estados. Aparte, también lo hizo desde luego Yucatán, quien en 1841 proclamó su independencia por segunda vez, y esta vez Yucatán redactó la mejor constitución del mundo de la época, ya que ésta incluía el juicio de amparo, que es una medida vital y útil. Aquí, a manera de reflexión, te digo, el juicio de amparo es esencial para tener un acceso a la justicia.
Y te recalcaré a manera de reflexión que cualquier país hoy en día, el que tú quieras, ponemos de ejemplo el que sea, puede ser el que tú quieras, puede ser Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Corea, Japón, cualquier país, si no tiene juicio de amparo, no tiene una justicia real a sus gobernados. El acceso a la justicia lo garantiza el juicio de amparo. Constituciones y leyes en países que no permitan un juicio de amparo son en esencia violadoras de derechos humanos y no garantizan un acceso libre a la justicia de sus gobernados y de sus habitantes. Los habitantes pueden ser extranjeros que radican en el país, los gobernados son necesariamente los ciudadanos de ese país. Ahora bien, regresando al tema, a las dos repúblicas de Yucatán y al reino de Yucatán, te diré que generalmente al hablar de la República de Yucatán se hace referencia siempre casi, la mayoría de las veces, a la Segunda República, que fue de 1840 a 1848. Te diré que durante ese periodo se dio una separación de facto entre el estado de Yucatán y la República Mexicana. Fue una independencia que no era reconocida desde la Ciudad de México, pero funcionó durante 8 años. En este periodo de autonomía, uno de los logros más importantes del legislador del Congreso de Yucatán fue redactar una de las constituciones más avanzadas de su tiempo, aunque no se llegó a aplicar, esto hay que considerarlo, la Constitución de Yucatán de 1841, que empleaba ya desde aquella época términos y conceptos aún vigentes, como son, ojo, estaba tan avanzada que reúne lo que reúne nuestra actual Constitución. Tenía garantías individuales, tenía libertad religiosa y tenía la figura jurídica del juicio de amparo. La Constitución de Yucatán de 1841 estaba tan avanzada como la que tenemos hoy en día en México. Sin embargo, esta se pretendió proclamar en 1841. Te reitero que no se llegó a aplicar, lamentablemente. Te diré que durante el periodo de esta llamada Segunda República de Yucatán se vivió una terrible crisis originada por lo que se le denominó, lo que se llamaba en aquellos tiempos como guerra de castas. Esto no es algo que surgió de la noche a la mañana. Los españoles, desde que llegaron y pisaron las tierras de América, lo que fue la región de la península de Yucatán, nunca lograron conquistar a los mayas. Fue uno de los pocos pueblos que pudo resistir durante más de 300 años a los españoles. Y una vez como México independiente lo continuaron haciendo. Fue hasta 1901 que Porfirio Díaz terminó con el último reino maya. Ahora bien, te diré que se denomina guerra de castas al movimiento social que los nativos mayas del sur y oriente de Yucatán iniciaron principalmente porque les digo que resistieron durante más de 300 años, pero el mayor movimiento de su sociedad inició en el mes de julio de 1847 contra la población de blancos, criollos y mestizos. Aquí algunos dicen que Inglaterra era quien estaba patrocinando a los mayas, pero no hay pruebas de ello y no es consistente esa opinión. La mayoría de las armas y de los pertrechos militares que tenían los nativos mayas eran los que lograban incautar de los mismos mexicanos o de las poblaciones que lograban conquistar. Se apoderaban del parque y lo incorporaban en su defensa. No era que compraran a los ingleses y que ellos les regalaran armas, eso es falso de toda falsedad. Ahora bien, te diré que esto inició en julio de 1847, el grueso, lo más importante del movimiento nativo. Esta guerra civil, conflagración, costó cerca de 250,000 habitantes nativos mayas. No estamos hablando que esos 250,000 se incluyera algún español o algún criollo mestizo, no. Todos eran mayas, 250,000. Pero te diré que ya desde la época en que Santana fue 11 veces presidente y varias veces vicepresidente, hasta que abandonó definitivamente el poder en 1855, recordemos que vendió la mesilla en 1853, y en 1855 los amigos y Benito Juárez derrocaron a Santana, y en 1858 se autoproclamó presidente Benito Juárez, que no ganó una elección. Él era el presidente de la Suprema Corte y automáticamente fue presidente.
Les digo que todo eso lo fabricaron Benito Juárez y sus amigos porque la Constitución de 1847 la promulgaron ellos mismos, no la promulgó Santa Anna. Entonces ellos derrocan a Santa Anna, proclaman una nueva constitución que permita que sin haber elecciones se pueda nombrar un presidente. Y de esa manera, el primero que llegó fue Benito Juárez y nunca dejó el cargo. Lo dejó porque lamentablemente se enfermó, pero él pretendía quedarse ahí eternamente, así como después en su momento lo haría Porfirio Díaz. También pretendía eternizarse en el poder. Eso es solamente una aclaración y una reflexión. Cuando Santa Anna llega por primera vez a ser vicepresidente de México, inmediatamente autorizó que hubiera un tránsito de todo México. Todos los indígenas podían ser sustraídos de todo México, principalmente los mayas, que eran rebeldes, y podían ser llevados al Caribe, sobre todo a Cuba, como mano de obra vitalicia. Y así sucedió hasta el año de 1901. Así continuó sucediendo hasta que afortunadamente se detuvo ese comercio, esa situación de llevar personas a la isla, sobre todo a Cuba, hasta 1901. Aquí voy a hacer una aclaración. Yo no estoy hablando si estoy a favor o en contra del gobierno de alguno de ellos, sobre todo de Benito Juárez, que genera tanta controversia y ya no puede uno hablar ni opinar como si fuera una figura sagrada o una deidad. Aquí son hechos claros y contundentes que te refleja la historia. Él, evidentemente, si tú lees su biografía, en 1858 llegó a ser el presidente de México sin haber ganado una elección, y lo que le permitió ser presidente fue la Constitución que él mismo y sus amigos proclamaron en 1847. Ellos proclamaron su propia Constitución y ellos tomaron el poder sin convocar elecciones. Eso es un hecho histórico, no es estar a favor o en contra de nadie, es un hecho simple y claro de historia. Y aquí aclaro otra cosa, lo que son las leyes Juárez, las leyes de reforma, de 1857 a 1860, durante esos 3 años, ingresó un dinero gigantesco como nunca había tenido el país. El gobierno nunca había sido tan rico porque uno de los poderes más ricos en la historia de México era la Iglesia Católica. Era propietaria de 7 de cada 10 propiedades y uno de los bancos más ricos en el mundo era el Banco Jesuita. Y Juárez confiscó el Banco Jesuita, así que tenía dinero en abundancia, lo cual no es necesario sacar ni hacer cuentas. Si tú le confiscas el dinero al más rico, que era la Iglesia, automáticamente tú te conviertes como gobierno en el más rico, sea quien sea. Quien lo hubiese hecho o habría obtenido todo esto. Así que aquí aclaro las fechas. Benito Juárez llega al poder 1858. Leyes de reforma 1857 a 1860. Cuando ocurre esto fue años antes. La Segunda República de Yucatán fue de 1840 a 1848. Si aclaramos, se terminó la Segunda República, coincide con la invasión de Estados Unidos a México cuando perdemos la mitad de nuestro territorio y cuando Santa Anna era el comandante en jefe del ejército mexicano. Primeramente el presidente era Arrillaga, que fue el presidente de México durante la intervención norteamericana. Después fue Santa Anna el que comandaba el ejército. Obviamente el Tratado Guadalupe Hidalgo no lo firma Santa Anna, lo firma el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de la Peña y Peña, pero aquí cabe aclarar que sin un ejército, sin nadie que te defenda, cualquier civil está obligado a hacer lo que quieran los ejércitos invasores. La fuerza de una nación es su ejército. Si el ejército se va, como él, que decidió irse a Oaxaca, donde no le permitieron entrar a la ciudad de Oaxaca a Santa Anna, Benito Juárez era el gobernador en Oaxaca y no le permitió entrar a Santa Anna, y posteriormente, en 1853, lo mandó a Cuba en represalia. Hubo una pugna entre Santa Anna y Benito Juárez. No quiere decir que uno sea más bueno que el otro o que uno sea más malo que el otro. Son hechos históricos que ya ocurrieron y así fueron. Posteriormente llega Benito Juárez con sus amigos y derrocan a Santa Anna y toman el poder, se autorizan tomar el poder al proclamar la Constitución de 1857. En 1858, por las facultades que les otorgó esa Constitución que ellos proclamaron, es nombrado presidente Benito Juárez.
no fue electoralmente como siempre debe de ser, a través de las urnas, sufragio efectivo, no reelección. Sin embargo, no ocurrió así. Es simplemente un hecho claro. Así que, regresando a la República de Yucatán, podemos hablar de que la tercera nación, la más importante, la originaria, la que estaba establecida desde antes de la llegada de los españoles, el principal reino maya, el originario, la tercera nación maya independiente, con gobernadores nativos de América, mayas de pura cepa, que habían gobernado desde antes de la llegada de Cortés, es decir, la auténtica nación maya original, fue desaparecida en el año de 1901 por órdenes del entonces presidente mexicano Porfirio Díaz, quien mandó una flota naval y un contingente militar de 40,000 soldados, los cuales terminaron con la cultura, los reinos en la nación maya, y nunca jamás se volvieron a recuperar esa cultura, esa nación nunca volvió a constituirse como tal. Ese día se perdió una parte muy importante de cultura y del saber ancestral de Yucatán. Y no se habla de la desaparición de todos esos habitantes. Quedó en el olvido histórico y algunos tratan de justificar y borrar lo sucedido diciendo que no hubo una sola víctima, que todos huyeron a la selva, lo cual es totalmente absurdo. Ni un bebé con un dulce podría creer que toda la totalidad de la población maya de esos reinos que habían resistido más de 300 años se fueron a la selva y desaparecieron. Simplemente lo lógico, en atención a la lógica jurídica y a la razón, el vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio y el general Ignacio Bravo dieron fin a la totalidad de los reinos maya y a la totalidad de sus habitantes, y así dejó de existir el último reino maya a manos del invasor que debía haber respetado esa región autónoma maya. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.